Bueno, pues volvemos a encontrarnos, ¿verdad? Claro, cada vez que vengo, continuamos con la meditación que estamos siguiendo, en este caso la segunda epístola de Pedro, ya terminamos la primera. Pero no sé muy bien si recordáis algo de la predicación anterior, esa es mi duda, ¿no? Entonces, vamos a enlazar un poquito con lo que vimos de una forma muy sencilla. Pero básicamente en la introducción estuvimos hablando de 7 virtudes. Se nos anima a añadir 7 virtudes y hablamos en su día de las manifestaciones del fruto del Espíritu que están en Gálatas, que conectan con lo que estamos viendo en la introducción de la epístola, donde se nos anima a esa forma de vida que es inherente al creyente, a buscar esas virtudes que deberían formar parte de nuestra vida. Y en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1, se nos dice que nos esforcemos. 1, versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, es decir, todo empeño, y esta parte nos corresponde a nosotros. Esta semana me mandaban un WhatsApp, ahora que estamos por los WhatsApp, con los grupos y tal, y ahora nos mandan a veces imágenes con un versículo, ¿no? A mí me recuerdan esas imágenes a los sellos que nos daban en la escuela dominical cuando yo era niño. Cuando yo era más pequeño, iba a la escuela dominical y si te sabías la lección, si sabías las preguntas, la profesora en ocasiones nos daba un sello, era una estampa, como los sellos de correos, con una imagen, un pájaro, algo, eran muy bonitos, y tenía un versículo. Y a mí me encantaban esos sellos. Luego, ya cuando fui mayor, coleccioné sellos. Y me gustaban mucho los sellos. Pues aquí tenemos una estampa de cosas que deberían ser inherentes a nosotros, que deberíamos grabarlo, y esta semana tenía una en la que decía, una de estas imágenes: no pidas al Señor saber su voluntad si no quieres mover tus pies. Me gustó eso. A veces pedimos al Señor que el Señor nos ayude a saber cuál es el camino que debemos andar. Básicamente, la voluntad de Dios a nivel general está en la palabra del Señor. Pero queremos saber qué estudios hacer, queremos saber con quién compartir nuestra vida, queremos saber qué trabajo tener, y clamamos al Señor, pedimos que nos ayude a saber su voluntad. El problema es que a veces hacer su voluntad requiere que nosotros salgamos de casa, testifiquemos a otros, echemos currículum, ¿verdad? Los trabajos no suelen venir solos, a la iglesia a veces la gente no viene sola, requiere que nosotros nos movamos, invitemos, que nos esforcemos, que estudiemos. Para llegar a un trabajo hay que estudiar una carrera antes en ocasiones, ¿verdad? Pues de eso está hablando Pedro. El Señor nos ha dado dones, el Señor nos ha dado a su Espíritu, el Señor nos ha capacitado, pero tenemos que coger lo que el Señor nos ha dado y usarlo. Y hay una parábola, luego haremos referencia a ella, es la de las minas, ¿verdad? Donde el Señor entrega unas minas y espera que seamos responsables con aquello que Él nos ha dado, y Él pide cuentas de aquello que Él nos ha encomendado. Pues en el versículo 5 se dice: poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Esto ya lo estuvimos considerando en su momento. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pues si cogemos estas 7 cualidades o 7 virtudes, imaginaos si hiciéramos lo que os decía antes, un cuadro de cada una. Pues son cosas muy importantes para nuestra vida. Manifestar que las personas que están a nuestro alrededor vean en nosotros cualidades que son espirituales, que no tienen aquellas personas que no han conocido al Señor, que solo se pueden dar en personas que por fin han entrado en un conocimiento de Cristo y van recibiendo de Cristo todas estas cualidades que antes no teníamos. No estamos hablando del amor que la gente conoce en la calle. La
gente le hablamos de amor y entiende normalmente algo romántico, afecto, pero esto es algo mucho más que eso. El amor que hay aquí es un amor ágape, que es un amor a pesar de lo que los demás sean o nos den. Incluso aunque no nos den nada o nos perjudiquen, Cristo murió en la cruz amándonos a nosotros, amando a la humanidad, cuando nosotros éramos infieles, rebeldes, enemigos de Él. Pues esa clase de amor se da en un cristiano, que a veces perdona cuando en la sociedad en general nadie perdonaría determinadas ofensas. Y Pedro está diciendo, coged todo esto, añadirlo a vuestra forma de ser, a vuestra forma de vivir, todo esto que Dios nos da, incorporarlo a vosotros, para que todo el mundo lo vea y podáis dar ese testimonio de quién es Cristo y de lo que Él está haciendo en vosotros. Y terminábamos en el versículo 8, donde dice, si estas cosas, aunque en el condicional no aparecen en todos los textos originales, en los originales, en muchos de ellos será como algo ya sin condición. Estas cosas están en vosotros y abundan, y esta palabra es importante, y abundan, es decir, no se nos dice únicamente que lo tengamos, sino que se nos anima a que esto rebose. Es muy fácil conformarse y decir, bueno, pues el Señor me ha salvado, el Señor me ha dado su Espíritu, estoy disfrutando de su amor, de la paz, pero el Señor no se conforma con eso. Cuando hablamos del Espíritu Santo, precisamente en la Epístola a los Gálatas, de los frutos, las manifestaciones del fruto del Espíritu, se nos habla de la plenitud del Espíritu, ¿verdad? Se nos dice que no apaguéis el Espíritu, que no contristemos el Espíritu, y se nos habla de la plenitud del Espíritu. ¿Y qué significa eso? Todos tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, todo el que ha nacido de nuevo. Pero la plenitud del Espíritu no es la misma en todos. El creyente tiene que es templo del Espíritu, tiene que dar lugar para que el Espíritu del Señor esté viviendo en nosotros, en vidas que a Él le agradan, donde Él se siente a gusto. Pero podemos contristar al Espíritu cuando pecamos, ¿verdad? Y se nos anima a evitar todo lo que tiene que ver con nuestra vieja naturaleza, desechar todo aquello y vivir en el Espíritu, en esta nueva vida. Abundar, rebosar, plenitud, que nuestra vida vaya creciendo, ensanchándose, dando lugar, vaciar todo lo anterior, lo viejo, lo feo, el pecado, lo sucio, y llenarlo hasta que rebose de todo lo que tiene que ver con la vida en Cristo. Si estas cosas están en vosotros y abundan, la consecuencia, que es lo que vamos a ver, hoy vamos a ver los resultados de aceptar todo lo que Dios nos da para crecer. Si abundan, dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí fue donde lo dejamos. Es decir, la consecuencia lógica, normal, sin pensarlo, sin proponérnoslo, es que cuando tomamos todos los recursos que Dios nos da y vivimos en esos recursos, vivimos en el Espíritu y tomamos todos los dones, la capacidad que Dios nos ha dado, todas estas virtudes en las que podemos abundar, se produce el fruto. Es inmediato. Claro, nosotros a veces hablamos de fruto y pensamos rápidamente en resultados como en las empresas, ¿no? Donde hay una planificación, donde se planea que tiene que haber finalmente unas ventas. Pero yo he visto mucho fruto donde aparentemente no había resultados tangibles, que todo el mundo dijese, qué barbaridad, esto, qué multiplicación. Por ejemplo, en la enfermedad. Cuando un hermano, un creyente no es sanado y sin embargo es capacitado por el Señor para vivir una enfermedad que a veces es larga y difícil, con gozo. Y esto es lo que no entra en ningún esquema humano. Y no solo con gozo, sino con la idea de pensar no en sí mismo, sino en ayudar a otros, dando testimonio. Yo he visto hermanos en una situación difícil en el hospital, dando testimonio a su compañero de habitación y entregando el compañero de habitación o la compañera su vida al Señor en ese momento. Y tú dices,
Evidentemente todo esto ocurre porque hay una persona que está viviendo en el Espíritu y no está pensando únicamente en ella, sino en multiplicar aquello que Dios le ha dado y usarlo aún cuando aparentemente no hay fuerzas. Pues evidentemente eso es una obra del Señor en nuestra vida. Nunca hubiésemos llegado a lo mejor a esa habitación, a ese hospital sin esa enfermedad. Y sin embargo Dios ha usado esa enfermedad que aparentemente es algo negativo para su gloria. Pero porque nuestra actitud no ha sido la de hundirnos diciendo qué cosa más mala, esto es terrible, no sirve para nada, ¿por qué me pasa esto a mí? Dios es injusto. Y entonces Dios produce algo hermoso donde aparentemente solo hay un desierto. Si dejamos que nuestra vida se llene de lo bueno del Señor, entonces habrá fruto en su conocimiento, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este conocimiento, si recordáis los versículos anteriores, ha aparecido muchas veces esa palabra epignosis, muchas veces. En el versículo 3 nos ha dicho que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, proceden de Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo comienza con una relación. No es algo que brota del ser humano por sí mismo. Estas cualidades de las que estamos hablando solo se dan en personas que han conocido al Señor. Y es el Señor el que al haberle conocido ha producido por medio de su Espíritu todo lo que estamos hablando. Y todo comenzó con el conocimiento de Cristo, haberle conocido a nivel personal. El Señor nos lo explicó mediante el nuevo nacimiento. Luego leeremos un versículo de Juan 3. Y a partir de ese momento se inició una nueva vida que ya tenía otras virtudes, otros valores, otra forma de enfocar el futuro. Y las personas a nuestro alrededor decían, ¿qué te ha pasado? ¿De dónde? Tú antes no respondías de esta manera, no actuabas de esta manera. En ti no se veía esta forma de hacer las cosas. ¿Qué ha ocurrido? Lo primero, he conocido a Cristo. Él me ha cambiado, yo le he conocido, no le conocía. Sabía, me habían hablado de él, había leído, sabía de Jesús, que había venido, que había muerto en una cruz, pero yo no le conocía a él personalmente, no le conocía. El día que le conocí, a partir de ese día mi vida cambió. Y ahora estoy pareciéndome cada día más a él. Me estoy asemejando cada día más a él hasta que un día, como dice el salmista, despierte a su semejanza. Hasta que un día, cuando nos encontremos cara a cara con Cristo, seamos semejantes a Él por la obra que Él está haciendo en nosotros. Pero todo comenzó en el conocimiento. Y en el capítulo 1, versículo 2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas, ¿en qué? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya no estamos hablando únicamente de un momento en el cual le conocimos, de un inicio, sino que estamos hablando de una vida en la cual la gracia del Señor está obrando cada día, se está multiplicando, al igual que la paz, cuando nos reconciliamos, cuando conocemos a Cristo, nos reconciliamos con Dios, y esa paz que antes no teníamos con Él, en el sentido de que éramos enemigos de Él, estábamos enemistados con Él, se produce, dejamos de ser sus enemigos, pero seguimos manifestando esa paz en nuestra vida. Es una de las manifestaciones también del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Pero todo eso, ¿cómo? En una relación de conocimiento. No solo le conocimos un día, al principio, cuando iniciamos una relación con Él, una nueva vida, sino que vamos progresando, conociéndole cada día más. Es como cuando un día
conocemos a una persona y un hombre o una mujer inician un proyecto juntos. ¿Qué ocurre? Un día se conocen, empiezan a salir, empiezan a quedar, empiezan a conocerse, pero a medida que pasan los años, el conocimiento va aumentando. Y al principio, ¿verdad?, la pareja de novios se hace muchas preguntas, pero llega un momento en que hay muchas preguntas que ya no se hacen, porque ya se han hecho. Y tú ya conoces a la otra persona y no le tienes que preguntar, oye, ¿te gusta el café con azúcar o sin azúcar? No, hombre, sí. Si ya habéis tomado juntos, yo qué sé, 4000 cafés. Entonces, ya hay cosas que no son necesarias. Pues en el conocimiento de Cristo, cuando vamos avanzando en esa relación, ya hay preguntas que no hacemos a Cristo, porque le vamos conociendo cada día más. No necesitamos preguntarle, oye, ¿tengo que hacer esto? ¿Tengo que hacer lo otro? Porque eso era al principio. Cuando le vamos conociendo, ya no tiene que decirnos la palabra, ya hemos ido a la palabra, le conocemos más. Ya no tiene que decirnos el Señor, oye, que tienes que evangelizar. No, eso ya lo sabemos. Eso ya lo vamos aceptando, asimilando, incorporando como algo ya totalmente natural nuestro. Pero en tercer lugar, tiene que haber una abundancia de fruto, como estamos leyendo, en el versículo 8, en base a ese conocimiento. No basta con algo frío, con un conocimiento intelectual, no basta con eso, sino que ha de producirse un resultado en nuestras vidas. No basta con decir, yo conozco a Cristo, muy bien. No. Si conocemos a Cristo, el Nuevo Testamento está lleno de citas. Cristo en los Evangelios lo mencionó una y otra vez, acerca de, por sus frutos lo conoceréis, acerca del árbol bueno. El árbol bueno da fruto bueno, el malo no. Si el árbol no da buen fruto es que no es un buen árbol. Acerca de la vid, los pámpanos, pues si acudís al Nuevo Testamento está lleno de citas donde se explica que el creyente tiene que producir frutos, es lo normal. Un árbol frutal produce frutos, es lo normal. Una higuera, cuando llega el tiempo, tiene que dar higos. Es muy raro que una higuera, cuando llegue el momento, no dé higos. Y cuando da el higo, normalmente el fruto está buenísimo, porque es un buen fruto. Pues eso es lo normal en un creyente. Así que es un inicio, es un desarrollo, y finalmente se van viendo en el futuro los frutos gracias al conocimiento de Cristo. Así que hemos visto aspectos positivos, pero ahora el apóstol Pedro en el versículo 9 nos va a empezar a hablar de aspectos en el sentido negativo. Versículo 9, segunda de Pedro 1:9, el que no tiene estas cosas, el que no las tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Bueno, esa palabra, vista corta, pues nosotros la podemos resumir con una típica dificultad en la visión. Yo la tengo, es la miopía, ¿no? Entonces yo cuando me quito las gafas puedo leer perfectamente el libro. Es más, a veces las gafas me molestan porque, claro, de cerca veo muy bien. El problema es cuando tengo que veros en la distancia sin gafas, ahí se me complica la cosa. No me preguntéis, no me digáis porque no distingo las caras. ¿Qué ocurre con la visión corta? Pues que solo ves lo que está cerca, lo que es inmediato, pero a la larga no ves absolutamente nada. El creyente que se acomoda, que se conforma, que no quiere progresar, no quiere crecer, que se conforma con, como dice Pablo en Corintios, con los rudimentos, con la leche, pero no quiere tomar carne vianda, no quiere progresar, finalmente es raquítico en su alimentación, y cuando la alimentación no es buena, una de las primeras manifestaciones de la mala alimentación es los problemas de la visión, ¿no? Empieza la conjuntivitis, tal, y muchas veces no es que hayas cogido un virus por ahí, es que estás débil, y eso hace que en el cuerpo empiecen a salir por muchos sitios signos de la debilidad, de tener las defensas bajas, etc. Cuando tenemos la visión corta no miramos a largo plazo, no miramos proyectos, no miramos qué podemos hacer en el futuro. Nos quedamos en lo que somos nosotros, lo que tenemos cerca, y no queremos que nadie nos complique la vida. Nos vale con lo inmediato, lo que sea fácil, lo que
pero podemos quedar incluso ciegos, dice el texto. Es ciego. Y ya no solo es una persona que no mira al futuro, además de una forma voluntaria, cuidado, porque puede tomar los recursos de Dios y no los utiliza, sino que nos dice el texto que además, en relación al pasado, va olvidando la purificación de sus antiguos pecados. Fijaos, el que se acomoda, el que se conforma, el que no quiere progresar, deja de pensar en el futuro, piensa que el futuro, bueno, total ya, si yo ya llegaba donde tenía que llegar. Pero aparte no recuerda nada de lo que ocurrió, de cómo el Señor le salvó, de cómo le limpió, de cómo le purificó, de que el Señor es fiel, de cómo fue aquello, de cómo fue ese primer amor. Ya todo aquello es algo que está en una nebulosa. Y el creyente empieza a vivir, como se dice en castellano, de las rentas. ¿Qué es vivir de las rentas? Pues es el que tiene un dinero en el banco y en lugar de trabajar para el futuro, dice, bueno, yo voy a coger lo que tengo ahorrado hasta que se agote, mientras que se agote yo vivo de eso. Pero la palabra del Señor no nos anima a eso. No nos anima a vivir de lo que tengamos ahorrado y no multiplicarlo. No nos anima a ser conformistas, no nos anima a olvidar, no nos anima a dejar lo pasado como algo que ya no merece la pena. No nos anima a quedarnos estancados sin avanzar en el futuro. Y en una iglesia a veces a nivel general también se ve esto, no solo a nivel individual. Cuando una iglesia se acomoda, normalmente ya no tiene proyectos misioneros, ya no evangeliza, ya empieza a hablar mucho de lo que fue la historia de la iglesia. Hacemos el 20 aniversario, el 21 aniversario, el 22 aniversario, pero por tener algo que hacer que digamos, rellene el programa. Pero muchas veces te das cuenta de la falta de vida porque ni hay un verdadero reconocimiento de la fidelidad del Señor en cuanto a lo que el Señor ha hecho, ni tampoco una ilusión por decir, bueno, vamos a progresar, vamos a avanzar, vamos a seguir trabajando, aunque es duro, pero el Señor tarde o temprano nos dará el fruto, porque el Señor lo dice en su palabra. La visión ya se ha quedado corta, hay una miopía que se va contagiando. Y el apóstol Pedro nos está diciendo que no seamos conformistas, nos está diciendo que avancemos. Vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 4. Versículo 3. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, no lo ven. En los cuales, y esta es la causa por la que hay personas que no entienden, no conocen el evangelio, el Dios de este siglo, que en el evangelio de Juan, en 1 de Juan capítulo 5, dice todo el mundo yace bajo el maligno. El Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La ceguera no es propia del cristiano. Cuando un cristiano está ciego o está miope, tiene dificultades en la visión, es porque se ha dejado engañar, se ha dejado engatusar, ha dejado que el enemigo vaya tomando terreno y finalmente ha perdido de vista para qué está aquí, cuál es su misión. Nuestra misión es predicar el evangelio, predicar la palabra del Señor. Y a veces estamos ciegos, pero estamos ciegos porque hemos renunciado a dejar que el Señor nos ilumine, nos aclare la visión. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Jesús le dice a Nicodemo, a ese principal que se acerca a él, de cierto te digo,
el que no naciere de nuevo, fijaos qué expresión utiliza, no puede ver el reino de Dios. No lo percibe. Todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, la vista, para verlo, para entenderlo, el que no ha nacido de nuevo no sabe ni que existe. Claro, a veces les hacen encuestas a las personas, ¿cree usted que hay una vida después de la muerte? Y dicen, no. Claro, si ni siquiera la ven. Si nunca la han visto, nunca la han percibido. ¿Cómo van a decir que sí si no saben qué es eso realmente? Si además el príncipe de este mundo, el maligno, hará todo lo posible para cegarles, para que piensen que no existe algo más allá. Es como cuando algunos de los descubridores intentaban hacerles entender a las autoridades que la Tierra era redonda. Y todos decían, no, ahí se llega a un punto donde a partir de ahí ya no hay nada. Eso es un abismo, algo, no sabemos, pero evidentemente la Tierra tiene un fin. Y ellos les hacían ver, no, es imposible. La Tierra no gira alrededor del Sol. Y si eso es así, tiene que ser esférica. Lo que les costó, ¿verdad? Claro, es que hay cosas espirituales que están en la Escritura que solo las perciben aquellos que han visto, cuyos ojos, como aquel ciego, ¿verdad?, han sido quitadas sus escamas y empiezan a ver y empiezan a decir, pero todo esto estaba ahí, yo no lo veía. Yo no sabía que Cristo estaba no solamente cerca, sino que Él podía vivir en mí, que su Espíritu podía vivir en mí, que podía empezar a contemplar todo este mundo y que Dios está preparando una nueva morada en su presencia para estar con Él. Y yo lo voy entendiendo a medida que le conozco. Pero esto tiene que ver con vista, con visión. En Lucas 19, lo que el Señor nos dice, lo que os decía acerca de la parábola de las minas. Lucas 19, versículo 15. Dice que aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Fijaos que no le reprocha decir, hombre, tú eres menos que el otro. No. También a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo, sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que siego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Es decir, fijaos que aparentemente aquel hombre sabía que le iban a pedir cuentas, que Dios nos va a pedir cuentas a todos. ¿Lo sabemos? ¿Sabemos que Dios nos va a pedir cuentas a todos de lo que hemos recibido? Entiendo que sí, ¿no? Muy bien. Pero, aunque sabía eso de él, no le conocía realmente. Si le hubiera conocido realmente, se hubiese dado cuenta de que él va a pedir cuentas, no se hubiese quedado dormido dejando la mina enterrada en un pañuelo para vivir su vida como buenamente él quiso. Se hubiese esforzado, hubiese trabajado diciendo, bueno, el Señor viene, tengo que dar cuentas delante de Él. Realmente, él no tenía un conocimiento personal de Él suficiente como para entender cuál era su servicio en el reino de los cielos. Y por tanto, dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas, pero si ya con eso le sobra, ¿no? Pero el Señor no habla en esos términos. Él lo que quiere es que todo se multiplique. Señor, tiene 10 minas, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará.
Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Hay un juicio. Y hay un momento en el cual tendremos que dar, no solo a aquellos que no conocen al Señor, sino nosotros, sus hijos, cuenta de nuestra responsabilidad en los asuntos de su reino, porque son los asuntos de su reino. Nosotros somos sus siervos, pero Dios nos ha colocado ¿para qué? Para administrar lo que Él nos ha dado para que lo multipliquemos. Y somos responsables de eso nosotros. No puedo hacer responsable al que está a mi lado de lo que Dios me ha dado, no lo puedo hacer. Ni pensar que como Dios me ha salvado ya, pues bueno, da un poco igual, la cuestión es más o menos sobrevivir como se pueda y no. El Señor nos ha dado recursos, nos ha capacitado, nos ha dado su espíritu, somos templo de su espíritu, ¿para qué? Para que esa vida se multiplique, rebose, para que no tengamos excusas en decir, mira, que no puedo, que no, tendremos su gracia, su multiforme gracia para progresar, para crecer, para multiplicarnos, para vivir otra vida diferente a lo que era anteriormente nuestra vida. Y ahora Pedro dirá, por lo cual, a la luz de lo que hemos visto, hermanos, tanto más procurad, haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Va a hablar Pedro de 3 aspectos en relación a lo que estamos viendo, resultados de nuestra decisión, de nuestras decisiones. Dice, haced firme vuestra vocación y elección. ¿Quién nos ha elegido? Hombre, el Señor. Nosotros no podemos elegirnos a nosotros mismos. Ni siquiera sabíamos que el Señor nos había elegido hasta que un día le conocimos y nos dimos cuenta de que aunque nosotros un día caminamos hacia Él, Él realmente ya estaba allí desde el principio. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero además, Él también nos llamó. Versículo 3, hemos leído al final del versículo 3, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. No solo Él nos escogió, sino que un día despertó nuestra conciencia y nos llamó por su gloria y excelencia. Pero ¿qué ocurre? Que se está diciendo que hagamos firme nosotros, ese llamamiento, esa elección que depende, procede de Dios, con nuestro comportamiento. Bueno, quiero poner un ejemplo muy sencillo. Imaginaos que un chico quiere estudiar, pero no tiene recursos. Y alguien un día, un señor mecenas, como ocurría antes en el Renacimiento, ¿verdad? Rafael, todos estos grandes pintores, tenían grandes talentos, pero no tenían los recursos para hacer esas obras, para comprar esos monolitos de mármol. Ellos tenían la idea, pero necesitaban a alguien que les apoyase. Y por fin llega un mecenas y dice, mira, yo te voy a apoyar, vas a estudiar. Vas a tener todos los recursos necesarios para poder completar lo que tienes que hacer. ¿Pero qué se requiere que haga el estudiante? Pues básicamente que trabaje. Tiene que esforzarse, tiene que hacer firme eso que le ha sido dado. El trabajo, nuestro servicio confirma, es una forma de manifestar que Dios ha hecho esa obra en nosotros. Nosotros estamos colaborando, estamos ratificando que Dios nos ha elegido, nos ha escogido y que somos sus hijos. Cuando no hay fruto en una persona, algo raro está pasando. Cuando un árbol que es frutal, que debería supuestamente dar esos frutos, no da ningún fruto, hay que hacerse preguntas. Porque algo falla. Dios nos ha dado una vida, una nueva vida, que inherentemente produce buen fruto. Porque todo ha sido sembrado, hay una nueva naturaleza, un espíritu en nosotros que va a producir una nueva vida que todo el mundo tiene que ver, que produce una vegetación diferente a lo que esa persona era hasta ese momento. Se constata, se reafirma que Dios nos ha salvado cuando nosotros le obedecemos y mostramos
esos frutos. En el versículo 11 se nos dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y algunos han dicho andar. O sea, que solamente si nosotros nos esforzamos, entramos en el reino de Dios. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, que la salvación depende de nuestro esfuerzo. Pues no. Lo que estamos viendo a la luz de todo este contexto nos dice que no todos van a tener la misma entrada en el reino de los cielos. No todas las entradas en el reino de los cielos van a ser iguales. Dios nos ha salvado, sí, pero no va a ser lo mismo la entrada de unos que la de otros. Ahora lo vamos a ver en la Biblia. Cuando los... No soy del Barça, pero ayer el Barça parece ser que gana, ¿no?, la Copa de Europa, lo que sea. Me imagino hoy que cuando haya llegado al Prat, si ha llegado al Prat, supongo, habrá, yo qué sé, 3.000, 4.000 personas para recibirles, tal, ¿no? Y sin embargo, al lado, habrá otros que quizá hayan cogido el mismo avión y cuando lleguen allí, pues les esperan 2, 3 personas, 4, nadie. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas a los que se les reconoce que han tenido una temporada de mucho esfuerzo y finalmente han llegado a la meta. Vamos a leer en la siguiente epístola, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Dice: y ahora, hijitos, está hablando a creyentes, a los creyentes de la Iglesia, permaneced en Él, para que cuando se manifieste Él, tengamos confianza para que en su venida, en su parusía, no nos alejemos de Él, fijaos lo que dice, avergonzados. No está diciendo que no van a estar con Él, pero está diciendo que cuidado, permaneced en Él, sed consecuentes, haced lo que tenéis que hacer, no vaya a ser que cuando Él venga digáis: no he hecho lo que debía. Si sabéis que Él es justo, recordáis la parábola de las minas, si sabéis que Él es justo, dice, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Está diciendo lo mismo. Todo el que produce fruto, todo el que hace lo que tiene que hacer, evidencia que ha nacido de nuevo, que Cristo es su Salvador. Pero cuidado, cuando nos encontremos con Él, ¿qué clase de vida hemos llevado? Ocurrirá con algunos hermanos, serán salvos como por fuego, dice Corintios, que han desperdiciado su vida. Han tenido dones, talentos, y ocurre mucho en las iglesias. Yo me doy cuenta muchas veces. Se piden voluntarios y no encuentras en ocasiones. Hay servicios que no hay problemas con los voluntarios, pero hay otros. Hay que limpiar el local, lo puedes repetir 10 veces, pero no sé por qué la gente no se anima. Y es un servicio al Señor, claro que sí. Pero hay otros ministerios que si los ofreces rápidamente sí, pero otros que requieren más anonimato, que requieren discreción, que requieren simplemente servir al Señor sin más. A veces no tenemos voluntarios. Si nosotros sabemos que Dios es justo, si nosotros sabemos que Él se arrodilló delante de sus discípulos para lavarle los pies, nosotros lo único que tenemos que hacer es lo que Él nos dijo. Esto mismo que yo he hecho, hacedlo los unos con los otros. Y vivir esperando a que Él se manifieste para decir: Señor, lo que podía hacer, lo que tú me diste, aquí lo tienes. Yo lo he multiplicado, lo he utilizado para el avance de tu reino, sin sentir ninguna vergüenza. Lucas 21. Decía que en las iglesias a veces trabajan más, no los que tienen más dones,
sino más actitud de servicio. Y en Lucas 21:34 dice: mirad también por vosotros mismos. Es nuestra responsabilidad, de cada uno. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Cuidado, enredarnos, conformarnos a lo que este mundo quiere y dejar la visión de lo que tenemos que hacer. Para que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez, de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día y digamos: ahí va. Si yo decía, bueno, más adelante lo haré, más adelante lo haré, más adelante, y un día viene el Señor, y ya no hay tiempo. ¿Cuántas personas al final de su vida, cuando hacen recuento y empiezan a pensar? Y yo he vivido con algunas personas, he escuchado esto. Dejaron al Señor a veces durante muchos años, dejaron la iglesia y vuelven cuando ya son mayores. Recuerdo un caso que me emocionó muchísimo, de una persona que decía: volví a la iglesia después de tantos años y nadie me conocía. Y además era una persona que tenía muchos dones, que había sido responsable en la iglesia, uno de los responsables. Y me dice: ¿tú sabes lo que es eso, David? No es ya tanto por el hecho de que me conozcan o no me conozcan, sino por darme cuenta de que yo he desperdiciado todos estos años donde podía haber servido al Señor, y me he alejado tanto que ya ni yo mismo ya soy conocido ni siquiera entre las personas de la iglesia. Personas que se han dedicado a su propia vida, nada más. No han sembrado en el reino de los cielos. Aún así yo le dije: mira, no pienses ahora en lo que está detrás, mira lo que está delante. Sigues aquí porque el Señor lo quiere, sigues teniendo recursos a tu disposición de parte del Señor, sigues teniendo el Espíritu del Señor. Mira lo que está delante, trabaja, sirve en el reino de los cielos, pide perdón al Señor y avanza. Me llamó la atención porque esta persona, sin que nadie le dijera nada, primero porque yo la ayudé, vino a dar estas explicaciones que no me las tenía por qué dar, porque estaba yendo a otra iglesia. Pero como yo la había ayudado, pues él quería darme estas explicaciones. Y una de las cosas que me dijo es: mira, David, me siento tan indigno que ni siquiera se le he dicho a los ancianos de la iglesia que no voy a participar de la mesa del Señor de los símbolos porque me autoimpongo una disciplina, porque he sido negligente y soy indigno. Y hasta que no pase un tiempo, solo espero que el Señor me haga otra vez digno para servirle. ¿Os dais cuenta? Una persona que se examina sin haber llegado a la presencia del Señor, se avergüenza y dice: necesito que el Señor me capacite otra vez. Y el Señor le capacitó. Le capacitó. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, versículo 36, Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos. Y no está hablando de la salvación. No está hablando a personas que todavía no conocen al Señor, está hablando a sus discípulos, que ya le han conocido, que le conocen, y le dice: orad, cuidado que cuando llegue ese momento seáis tenidos por dignos ¿de qué? De escapar de todo esto que vendrá y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que puedan decir: bien, buen siervo fiel. Sobre poco, sobre esto has sido fiel, sobre mucho te pondré. Has servido conforme a tu llamamiento, conforme a tu elección, conforme a lo que Dios ha hecho en tu vida, conforme a los dones que Dios te ha dado, tú has sido fiel. Esto es lo que Cristo está diciendo a sus discípulos. Y volvemos a Pedro para ir terminando. Y en el versículo 12, viendo la importancia de lo que estamos hablando, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis
y estéis confirmados en la verdad presente. Vemos en Lucas 22, 32 lo que el Señor le dijo a Pedro. Pedro lo tenía muy claro, muy asumido. Lucas 22, 31 dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, para agitaros como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Los estudiantes tienen a veces la manía de decir: no sé por qué me vuelven a repetir la misma lección, no sé por qué el profesor otra vez, si esto ya lo hemos dado, si esto... Pero cuando llega el día del examen, lo que no se repasa no se retiene. El Señor Jesús a los discípulos les enseñó una y otra vez las mismas cosas, y al final, cuando Él resucita, les dice: tardos, duros de corazón. Todavía sus discípulos dudaban de Él. ¿Y el Señor qué hace después de su resurrección? 40 días enseñándoles las mismas cosas que ya les había enseñado. A veces damos por sentado que en la iglesia todo se sabe y que los oyentes, hombre, esto ya lo tienen que saber. Con nuestros hijos, con nuestra familia a veces pasa lo mismo, ¿verdad? Y un día nos sorprende una persona que ante la pregunta más sencilla del mundo resulta que no lo sabe. Y el apóstol Pedro, aunque le llamen pesado, aunque le consideren alguien que es reiterativo, repetitivo, como dicen ahora cansino, dice: yo no dejaré de recordaros lo mismo. Lo que hemos estado estudiando esta mañana, ¿alguien aquí no lo sabía? Yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Pero lo hacemos. Lo hacemos. Hoy lo volvemos a recordar, en esta mañana. Y cuando salgamos de aquí lo haremos. O esperaremos a que nos lo vuelvan a recordar alguien, el que sea, y ya ese día por fin diré: a ver si ya me lo recuerdan la próxima vez. Estuvo bien, oye, mira, me vino bien porque había cosas que ya estaban un poco olvidadas, pero eso no sirve de nada. Si no lo hacemos. Está muy bien para recordar, para refrescar, para no olvidar, pero si no lo ponemos en práctica, volverá otro y dirá: anda, si esto es lo que yo dije que iba a hacer hace 10 años. A ver si ya me pongo, a ver. No dejaré de recordaros siempre estas cosas, pues tengo, versículo 13, por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros, abrir los ojos, cuando estamos cargados de sueño, cuando de pronto nos despistamos, el despertaros con amonestación. ¿Por qué? Pues Pedro sabía que en muy poco tiempo iba a morir. Y mientras que tuviera vida, él no iba a dejar de repetir lo mismo. La palabra del Señor no es para innovar. La palabra escrita del Señor precisamente lo es para que tengamos las cosas claras y no añadamos, como vemos al final del libro de Apocalipsis, nada a lo que está escrito y lo recordemos. Dios nos ha dejado su palabra, no tenemos que innovar. Solo tenemos que predicar su palabra. Dios nos ha dado su evangelio, no tenemos que inventarnos nada. Tenemos que decir lo que Dios nos ha dicho. Imaginaos que saliésemos a la calle y hubiese un accidente. De pronto vinieran 2 coches y llegase la policía y dijese: ¿hay testigos de esto? Y sí, hombre, aquí somos 10, 12. Vimos que había un coche que venía, otro que tal, que cual, chocaron, no sé qué. Si nos pusiésemos todos a escribir cómo había sido el accidente, ningún testimonio sería igual. Y además es curioso, ¿no? Cuando lo lees, hay uno que dice que el coche es gris, el otro dice que es azul plateado, el otro dice que le parecía casi blanco, el modelo del coche, no veas. Uno decía que era el Peugeot 305, otro 306, otro 4. Si juntas todo eso al final, parece que hay 3 que coinciden, que por fin dicen que coinciden en el mismo. Y si haces eso dentro de 6 meses, y dices: oye, ¿recuerdas el accidente? Ah, sí, puedes escribir sobre él. De las 16 líneas que escribiste el primer día, ahora escribes 8, porque la mitad de las cosas ya ni te acuerdas. Gracias al Señor tenemos su palabra escrita.
pasan los siglos, pero ¿el problema cuál es? Que la generación que tiene que recordar la palabra del Señor a veces no lo hace. La palabra ya está, no hay que inventar nada, gracias al Señor ya está escrita. Tenemos lo importante, es lo que tenemos que comunicar, está. Lo único que hace falta es que haya personas que digan, yo me voy a dedicar a predicar, a recordar lo que Dios ha dicho. No tenemos que hacer más. No tenemos que decir, bueno, ¿y ahora qué digo? Lee su palabra, predica su palabra. Yo hoy no estoy diciendo nada especial ni nuevo, simplemente estoy diciendo lo que hay en el texto. Lo estamos leyendo juntos, lo estoy recordando, pero estos textos que hemos leído hoy, ¿cuántas veces los habéis leído vosotros? Lo que necesitamos es insistir en animarnos unos a otros, ¿para qué? Para poner en práctica su palabra. Me gustaría terminar con un texto en el Evangelio de Juan. Capítulo 15. Versículo 8. Dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Pero claro, no todos llevamos el mismo fruto. Y Cristo está diciendo que en esto Él es glorificado su Padre. ¿En qué? En que nosotros llevemos mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. El que es discípulo del Señor lleva fruto, tiene que llevar fruto. No puede conformarse con una vida escondida ahí donde guarda la mina, la entierra y se dedica a vivir su vida. No. Dios es glorificado en que llevemos muchos frutos y así Él considera, somos sus discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor, en esta relación de conocimiento personal. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Esta es la práctica, hacer su palabra. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú has dejado todo hecho y no tenemos excusa. Nos has dado tu palabra, nos has dado tu espíritu, has liberado los dones, nos has llamado, nos has escogido. Y a día de hoy, Señor, estás escuchando nuestra oración. Podemos clamar a ti, pedir de tu gracia, y tú estás dispuesto a dar gracia y sabiduría. Señor, incluso aunque nos falte la sabiduría necesaria para avanzar, tú estás dispuesta a darla abundantemente. Tú estás dispuesto a multiplicar tu gracia. Señor, tú vives en nosotros, nos has dado una nueva vida, una nueva naturaleza. Tú, el Padre, el Hijo, estáis habitando para que nosotros llevemos fruto. En esta mañana te pedimos perdón en aquellas cosas en las que, por omisión, somos culpables. Por no haber puesto en práctica, no haber utilizado todos los recursos que tú nos has dado para el avance de tu reino. Pero, Señor, también te damos gracias, te alabamos, porque tú eres paciente para con nosotros, un Dios santo, justo y bueno. Que nos has dejado todo escrito para que podamos aprender de ti, conocerte a ti y vivir, Señor, esta nueva vida. Señor, ayúdanos para llevar tu evangelio a otros de una forma sencilla, tal y como está escrito en tu palabra, para que un día también otros lleguen a conocerte y descubrir que tú les habías llamado, les habías escogido, que tú desde el principio, Señor, les tenías en tu corazón, en tu mente, para que un día ellos también te sirviesen como discípulos. Bendice tu iglesia, Señor, aquí en el barrio de San Pascual, en su testimonio, en el avance de tu obra, para que haya mucho fruto que te glorifique a ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.